Vamos a compartir también pantalla. Recuerden que si se corta la clase, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Bien. Hoy vamos a hablar del dar, de cómo damos, del egoísmo en la solidaridad, que lo hay y hay mucho, del tema del ego, y vamos a enlazarlo con las clases anteriores. Si vamos a la definición de lo que es dar, es cuando una persona hace que una cosa material o inmaterial que tiene, ¿sí? que le es propia, pase a otra persona o a otra entidad de manera voluntaria, ¿sí? Sobre todo si esta persona estaría necesitándolo. Y el darse es entregar algo de uno a alguien con algún grado de interés. La solidaridad hace que podamos dar y que podamos darnos. La empatía, el trabajo y desarrollo personal hace que podamos entregarnos con mejores resultados para ambas partes, que es lo que estuvimos viendo en clases anteriores. Uno puede dar sin tener empatía al momento de dar o de ejercer la solidaridad, pero si podemos conjugar la solidaridad y la empatía, el resultado es diferente. Por eso es importante trabajar en nosotros mismos, amarnos, reconstruirnos y ser nuestra mejor versión cada día. ¿Cómo dar? Primero, evitar la desesperación, aquietarse, pensar y enlazar la razón y el corazón. ¿Por qué puse esto? Porque cuando estamos ante una situación en donde vemos la situación de carencia, en muchos aspectos hablo, nos pasa que en la desesperación damos y tal vez no es lo que tenemos que hacer y no es la forma que tenemos de colaborar. Por supuesto, en una situación de emergencia, en una catástrofe y demás, tenemos que actuar sin pensar demasiado porque es lo que hay que hacer en el momento. Pero estamos hablando, si voy a una comunidad con alguna carencia, si estoy ante una familia, una escuela, una institución con alguna problemática, lo primero que tengo que hacer, si estoy sola, es sentarme, aquietarme, analizar de qué forma puedo ayudar. Recuerden que siempre tengo que preguntar y empezar a ver qué es lo que puedo de verdad hacer y dar. Porque puedo, en el momento con la desesperación, prometer y decir, quédate tranquilo porque yo voy a venir y te voy a traer. Y esto después, cuando me aquieto, veo que no es posible. Si trabajo en grupo, si trabajo en equipo, entonces lo que hago es aquietarme, hablar con la gente con la que trabajo, ya sea en un grupo o en un equipo, que no es lo mismo, consulto y entre todos llegar a ver cuál es la mejor forma de poder dar para paliar esta situación. Es importante a la hora de dar, poder preguntarnos esto, de qué necesitan, preguntarle al otro. ¿Se acuerdan que lo vimos en clases anteriores? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo serte útil? ¿De qué manera pensás que yo puedo colaborar con lo que te está pasando para aliviarte esta carga? Y bueno, preguntas importantes, ¿qué doy cuando doy? ¿Qué puedo dar y qué tengo para dar? Esto es algo importantísimo, porque los que trabajamos en grupos y en equipos, nos suele pasar que hay gente que no se suma porque siente que no tiene nada para dar. Entonces, uno puede dar lo que puede, lo que siente, lo que considera necesario o importante, su tiempo, afecto, cosas materiales, conocimiento. Todos tenemos algo para dar. Cuando viene a nosotros una persona que se quiere sumar, por ejemplo, a la asociación civil que coordino, se viene y me dice, bueno, lo que pasa es que yo, ¿para qué me voy a sumar? ¿Yo qué podría hacer? Sin dudas puede hacer mucho, porque cada uno hace su aporte desde diferentes lugares. Recuerden que la gente relaciona la solidaridad y el poder colaborar con lo económico. Y nosotros tenemos que poder quitar ese prejuicio y mostrarle a la gente que lo que uno da no es meramente económico, porque hay infinidad de personas que van a hogares, a ocuparse de los bebés, a hospitales, a ayudar, a acompañar a un enfermo, abuelas cuentacuentos. O sea, hay un montón de formas de dar que no tienen que ver con lo económico. Todo esto se ve directamente afectado por las inseguridades, las limitaciones y los prejuicios propios de cada ser.
Esto que les decía recién, que muchas personas relacionan el acto de dar con lo meramente económico, ¿sí? Cuando este prejuicio queda instalado, esta persona se priva de lo maravilloso que es poder entregarse a otra persona y cambiarle literalmente el mundo a ese ser humano. Lo mismo ocurre, esto también lo quise anotar porque en esta época que vivimos de pandemia, pasa que estamos tan atentos a quien necesita que a veces nos olvidamos que también es importante poder pedir y poder recibir. Eso a veces es más difícil, pero también está bueno. Las dos cosas son necesarias y son importantes. El egoísmo. El egoísmo es la persona que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un prejuicio a los demás, ya que tampoco los tiene en cuenta, busca beneficiarse. El egoísmo entorpece y opaca el acto de dar. Algunas personas solo dan cuando se aseguran de recibir algo a cambio que los beneficie. Y esto lo vemos en un montón de lugares. Por ejemplo, cuando alguien nos ofrece algo a cambio de, puede ser, por ejemplo, a cambio de publicidad, que si nos conviene, bueno, si nos viene una empresa, por ejemplo, de alfajores, y dice, bueno, yo les voy a dar 500 alfajores, pero ustedes deben hacer la publicidad, bueno, está perfecto, estamos hablando de una empresa y lo están viendo desde un lugar que no es personal. Pero esto pasa desde la individualidad, de personas que se acercan a colaborar porque en realidad tienen una cuestión muy particular con su egoísmo, con su ego, que no ayuda al grupo. Y esto termina decantando, lo que vimos en las clases anteriores, que se empieza a dejar ver en algún momento, esto se deja ver. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo las cosas no se pueden sostener de la misma manera, cuando no son genuinas. Entonces empieza a faltar a los encuentros, se organiza alguna feria americana y no va, se organiza, por ejemplo, un encuentro para recaudar dinero y entonces tampoco va. Y empezamos a ver que como hay un interés, cuando puede recibir algún beneficio a cambio está y cuando no, entonces prefiere ausentarse. Bien, y esto es lo que hablábamos en la clase de emociones, no sé si se acuerdan, que es muy importante mirarnos, hacer una introspección, poder ver desde dónde estoy dando. ¿Estoy dando de corazón? ¿Estoy dando para poder recibir algo a cambio? ¿O de verdad estoy siendo solidario y empático? No importa cuál sea la respuesta, porque yo tengo que lograr trabajar conmigo y poder ser, como les dije al principio, la mejor versión de uno mismo, todo el tiempo. Entonces, de esa manera, si yo puedo decir, bueno, la verdad es que estoy siendo un poco egoísta, estoy dando y estoy esperando siempre recibir, siempre esta devolución, bueno, entonces en ese caso trabajo. Cuando uno quiere modificar algo, trabaja en algo personal, es difícil, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero el resultado es maravilloso. Tenemos que todos los días ser un poco mejores para poder avanzar. Bien, bueno, este cartelito que había visto y me encantó, lo comparto, que dice pongamos de moda el acto de dar y de darnos. Vamos a hablar también, que quise enlazar con esta clase que tiene que ver con el dar y el darse, de diferentes modalidades, de diferentes instituciones que manejan padrinazgos. Cuando hablo de padrinazgos puedo hablar de un padrinazgo para con un niño, con una familia, con una institución, puedo hablar de apadrinar instituciones, puede ser una escuela, un geriátrico, puede ser un hogar. Tomemos esto del padrinazgo, del madrinazgo, con este abanico de posibilidades. No vayamos solamente a esto de amadrinar o apadrinar a un niño pequeño. Bien. El madrinazgo y el padrinazgo, como definición, es la mujer o el hombre que presenta o acompaña a una persona en una ceremonia religiosa en la que se recibe un sacramento, como el bautismo o el matrimonio, y que se compromete a cumplir con una serie de funciones religiosas o morales. También presenta o acompaña a una persona cuando ésta va a participar en una competición o cuando va a recibir un honor. Cuando hablamos de padrinazgos escolares,
es la persona que de manera voluntaria adquiere el compromiso de amadrinar o apadrinar a un niño o adolescente y acompañarlo en su trayectoria escolar. Vamos a hablar ahora de esto que les decía de las organizaciones. Las organizaciones son varias, si ustedes googlean hay muchísimas que se dedican a este tipo de padrinazgos para beneficiar escuelas, niños y familias. Cada una de estas instituciones, organizaciones, tienen diferentes formas de llevar adelante los padrinazgos. Y esto lo cuento porque sé que hay un par de personas dentro de los alumnos que están tratando de organizar en otras provincias padrinazgos a distintas instituciones. Por eso les digo, esto es un abanico de posibilidades. Puede ser solo con aportes económicos, de manera mensual, generalmente son débitos por la tarjeta de crédito, solo aportes económicos sumado a un informe semestral o anual que manda la escuela, ¿sí?, sobre el niño que uno apadrina, pero que no conocemos a ese niño. Sabemos por ahí su nombre, pero no tenemos contacto ni sabemos quién es, ¿sí? Solo tenemos un nombre. Solo aporte económico, sumado a un informe semestral o anual, y donde la institución funciona como nexo en el vínculo, acercando cartas, dibujos, o sea, no tenemos contacto con ese nene o esa nena, pero sí nos llega a través de la directora o la docente la carta, el dibujito, un regalito, y lo mismo nosotros cuando lo enviamos. Solo el aporte económico, pero con contacto directo, por lo que es posible generar también un vínculo afectivo. Hay instituciones que también cobran por débito una cantidad mensual, pero además uno se vincula con esa niña o con ese niño, pero no se hacen envíos de otro tipo, solamente es una cuota mensual. A través del contacto directo también es otra opción, el padrino toma conocimiento de las necesidades de la escuela, del niño, puede personalizar la ayuda, ¿sí?, que no necesariamente tiene que ser monetaria. Cada uno cuando está en contacto con este niño, con esta niña, puede saber cuál es la necesidad incluso de la familia, que es la modalidad que tenemos incluso en la asociación civil que manejo, que es la de Un Girasol para Vos. En este caso, por eso también lo aclaro, no necesariamente es económica, ¿sí? Esto es decisión de cada persona al momento de apadrinar. Bien, solo vínculos afectivos, donde el padrino dona su tiempo brindando apoyo, acompañamiento a uno o a varios niños. Este tipo de padrinazgo funciona mucho en barrios populares. Solo vínculos afectivos, donde el padrino dona su tiempo visitando, acompañando al niño a visitas médicas, escuela o trámites que deba realizar. Esto funciona mucho en los hogares, donde los niños están judicializados. Uno debe pasar ciertos controles, completar ciertas fichas y demás, y después puede pasar a ser tutor de ese niño o padrino y acompañarlo en todas estas actividades. Ahora esto que es muy importante, que recalco todo el tiempo, es importante comprender, cumplir con el compromiso adquirido constantemente, sobre todo cuando el vínculo es afectivo. Porque si yo estoy haciendo un depósito por banco y ese niño no me conoce, si yo de repente dejo esa colaboración, el niño no se va a enterar, ¿sí? No va a sentir ese desarraigo, ese abandono, esa desilusión. ¿Por qué? Porque no había contacto. Lo nuestro era como un pago mensual y directamente con la escuela o con la directora o el director de ese establecimiento. Pero ¿qué pasa si el vínculo es afectivo? Lo que se provoca es terrible, créanme que es terrible. A la hora de adquirir este compromiso que conlleva el vínculo afectivo, debemos tomar conciencia de todo esto que estuvimos viendo. El padrino, depende del tipo de padrinazgo llevado a cabo, debe ser siempre solidario y en lo posible tiene que ser empático, ¿sí? Porque es la mejor manera de conectarse con quien está del otro lado y poder comprender y colaborar. El padrino también debe ser una persona paciente, comprensiva, dejar de lado las expectativas personales y entender que no todos los vínculos se dan de forma espontánea, rápida y fluida. Esto nos pasa en la vida de todos los días, cuando conocemos a alguien y tenemos cierta expectativa, o nos pasa incluso con alguna carrera, un curso, esto de tener una expectativa y que si no se da, uno siente esa desilusión.
Ahora, la salvedad es que si estamos trabajando el compromiso, la solidaridad, la empatía, y estamos trabajando con un ser humano, con un par, y nosotros no recibimos lo que estábamos pensando que teníamos que recibir y nos vamos, lo que ocasionamos, como les estaba diciendo, es realmente problemático y es grave. Ser padrino es un privilegio. Lo digo siempre, cada vez que tengo posibilidad, se lo digo a mis padrinos en la asociación civil. Nos enaltece como personas, nos ayuda a crecer, aprendemos muchísimo, ayuda a su ahijado o escuela a crecer en todos los aspectos, principalmente aumentar su autoestima. Cuando hablamos de un niño, de una familia, y el padrino trabaja, entre comillas, pues un trabajo realmente, trabaja con compromiso y con amor, ustedes no se dan una idea de lo que cambia la estima de esa persona. Es por eso que por la importancia de resaltar el vínculo afectivo basado en el respeto, la confianza, el amor, esto del intercambio, de que el vínculo crezca. Esto nos pasa con todo. Cuando nosotros estamos ocupándonos, las cosas realmente salen bien. Un buen padrino se colma de felicidad, por supuesto, al ver el progreso de quien apadrina. Cuando el padrino decide suspender, abandonar o no se ocupa del compromiso adquirido como corresponde, y habiendo creado un vínculo afectivo, las consecuencias son altamente perjudiciales, que es lo que les decía. Sobre todo en el niño y en la familia, se daña la autoestima, las ganas de creer, de confiar, después vienen los aislamientos afectivos, esas corazas que a veces nos encontramos con personas que decimos, pero ¿por qué es tan dura? ¿Por qué ni siquiera una sonrisa? ¿Por qué ni un gracias? Bueno, podemos preguntarnos, como vimos en clases anteriores, cuando vimos el tema de las emociones, qué les pudo haber pasado para estar actuando de esta manera. Y esto es muy difícil después de sanar. Bien, vamos a volver ahora, así los veo a todos porque estoy viendo a uno solo. A ver. Bien, acá está, ahora sí los veo a todos. Veo gente que se sumó también. Bueno, con respecto a esto que les estoy contando de la importancia de los padrinazgos, de cómo uno tiene que dar y tiene que darse, esto de los padrinazgos, vuelvo a decir, tiene que ver con personas y tiene que ver con instituciones. Cuando hablamos de instituciones, si yo, por ejemplo, voy a madrinar a partir del día de hoy un geriátrico, una escuela, un hogar de niños, voy a tener cierto compromiso. Ahora puede ser solo monetario, puede ser también yendo y haciendo visitas. Lo que tengo que saber es que si voy a tomar ese compromiso, después lo debo poder sostener. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomo ese compromiso y digo, bueno, yo voy a donar 5.000 pesos mensuales y en el paso del tiempo estoy sin trabajo, se me complica, hubo un problema personal, entonces directamente no pago más. Vamos a hacer una cosa, nos quedan menos de 10 minutos, así que hablo hasta que se quede un minutito y volvemos a conectarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué sería lo correcto? Acercarme a la institución que cuenta con ese dinero, ¿sí? Mucha gente deja de pagar, quita el débito de la tarjeta, entonces, esa institución tal vez tiene un compromiso, o sea, esa plata ya la tiene destinada para diferentes cosas, y se encuentra, esto pasa mucho, se encuentra con que ese ingreso no lo tiene más. Llama a ese padrino o a esa madrina y le dice, no, lo que pasa es que estoy complicado. Ese estoy complicado hace que por ahí se haya generado un gasto ya en el otro lugar y que no lo puedan cubrir o tengan que hacer malabares para cubrirlo. ¿Cuál sería la forma correcta? Comunicarme, explicar la situación. Entonces, esta persona no tiene este factor sorpresa desagradable. Si el vínculo es afectivo, yo tengo que acercarme al lugar y decir, por ejemplo, no voy a poder venir seguido, estoy con algún problema, o realmente conseguí otro trabajo, me cambiaron el horario, pero siempre basado desde el respeto, desde el vos me importás. Entonces, como vos me importás, yo necesito que sepas que no es que me voy, no es que no me vas a ver más, sino que tengo esta complicación. Entonces,
este es el lugar donde me podés encontrar, si necesitas algo podés llamarme. Sí, No, Li, no sé, pero no se cortó la reunión. A Clau me parece que se le quedó sin internet. Ahí volvió. Creo que fue un problema de internet porque no fue la reunión la que se cortó, ¿eh? No fue la reunión, así que... Se te estaba escuchando entrecortado. Perfecto, si se corta, acuérdense, volvemos a entrar porque se va a cortar en cualquier momento, ¿sí? Para que sepan. Bien, les estaba diciendo esto que es importante que ustedes puedan hacerle saber a la otra parte si están conflictuados por alguna cuestión. Porque esto pasa muy seguido. Es decir, bueno, lo que pasa es que estoy con 1000 cosas, o con este tema de la pandemia, la verdad que no me pude ocupar. Y es entendible, que nadie juzga a nadie, pero valga la redundancia, pero lo que digo es, ustedes imagínense, estamos todos atravesados por esta situación de pandemia, absolutamente todos, algunos más, otros menos. Imagínense aquellas personas a las que nosotros estamos ayudando. Entonces, esto es lo que veíamos en clases anteriores, poder salirme de mi dolor, poder salirme un ratito de mis problemas y saber que estoy tratando con otro ser humano que también está pasándola mal. Entonces, estoy complicado, las cosas no me estaban yendo bien, económicamente no puedo seguir colaborando, se lo hago saber, le explico, porque del otro lado estoy hablando con una persona que seguramente va a comprender. Entonces, ¿qué mejor que poder hacérselo saber y no que sienta después? Sí, tiene que ver con la conectividad, porque a mí me parece que de a ratos no las veo, así que y de a ratos sí. No sé cuánto tiempo nos queda porque no veo, así que bueno, volveremos a entrar si se corta. Decime, Lore. 5 minutos te quedan. Perfecto. No, 5 minutos te quedan. Genial. Si nos quedan 5 minutos les digo esto y ya directamente volvemos a entrar, así ya no nos corta la conversación, salvo que el Wi-Fi lo haga. Pero sí es importante, no hay problema, ahí me está diciendo que no sé quién, pero se retira antes. Recuerden esto, es importante que podamos saber que estamos trabajando con personas y que si tenemos algún inconveniente se lo tenemos que hacer saber. Por ejemplo, si tengo que dar mi tiempo y estoy enfermo, o si por ejemplo tengo que dar mi tiempo, me cambió el horario de trabajo, también lo hago saber. Es la mejor manera de que el otro no se quede pensando, porque la gente que no está bien y que está emocionalmente muy lastimada, si de repente está esperando y no vino, ¿tienen idea de lo que esa cabeza puede pensar, de la angustia que puedo provocar, de esas cosas que la imaginación me puede llegar a traer? Entonces, para evitar eso, un llamado, un WhatsApp, no me esperes, porque no voy a estar yendo, o no esperes lo que voy a mandarte, que te mando siempre, porque la verdad estoy pasando un mal momento. Nosotros en la Asociación Civil, el año pasado pasó algo muy lindo, que fue que la madrina tuvo pérdida de su trabajo, se había separado recientemente, y le dijo a su ahijado, un nene de 10 años, de 9 para 10, que no le iba a poder mandar regalo de cumpleaños, estaba por cumplir sus 10 años, y la caja, bueno. ¿Saben lo que hizo ese nene? Cuando yo viajé a Chaco, le preparó una caja a su madrina y se la mandó él. Con un montón de cosas, le mandó salamines, bueno, no saben las cosas que le preparó, le había preparado una vasija, y eso pasa siempre, que nos preparan cositas para traernos. Pero este nene, particularmente, le escribió una carta a su madrina, que si la madrina está de acuerdo, después se las voy a compartir, diciéndole que no había problema, que